Es un placer tenerles al otro lado de la pantalla para centrarnos en nuestra salud, un programa que venimos desarrollando en las últimas semanas y que esperamos sea de su agrado. Para hablar de salud contamos una noche más con la presencia de Pedro Fernández Lorente. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Bienvenido para hablar de nuestra salud. La semana pasada cerramos el capítulo de alimentación, un capítulo que requirió 2 programas porque estamos hablando de algo muy importante. Y seguiremos hablando de alimentación y no acabaremos. No acabaremos nunca. Este programa queríamos centrarlo, igual que hicimos con uno completo sobre los medicamentos y sobre la medicina tradicional, lo que entendemos todos por nuestro médico de cabecera, nuestro hospital. Queríamos centrarnos este programa en otras terapias, en otras formas de sanar. Quizá hay otros países, en eso Alemania nos lleva mucha ventaja, en los que la medicina que no es tradicional, otro tipo de terapias, como puede ser la homeopatía, como puede ser otro tipo de medicina, digamos que conviven, que tienen una connivencia fluida, pero quizá en nuestro país está un poco años luz, ¿no? No. Bueno, sí y no. Vamos a ver, siempre ha existido médicos naturistas, médicos homeopáticos, han existido curanderos y han existido un montón de gente que curaba, pero curaba por la superstición, por lo mismo que el placebo. Tú tomas un medicamento y te están diciendo que es un medicamento muy bueno, muy bueno, muy bueno, y que ha curado fulanito y que ha curado menganito, y tú te lo tomas con una fe tal que te cura. Y por eso los curanderos siguen viviendo del poder del paciente, del poder de la mente del paciente, que se toma ese medicamento creyendo que lo va a curar. No sé quién me contaba de que le había traído un palo de madera, que lo había cogido en cualquier sitio, y le decía que se lo traía de Roma y que era de la cruz de Jesucristo y que se lo había puesto no sé quién y era como un escapulario y que lo cogió con tanta fe ese paciente que tenía un tumor y el tumor desapareció. Son de esas curaciones espontáneas. ¿Qué poder no tiene tu mente? ¿Qué poder no tienen los placebos que tú usas para curarte una cosa así con un placebo? ¿Quién ha sido el curandero? No, hombre, el curandero te ha mandado 3 tonterías. Ha sido el efecto ese curativo y la fe que tú has tenido. Entonces, la medicina, lo que pasa es que la medicina, pues, quiere vender sus productos farmacéuticos y la industria farmacéutica es fuerte. Ahora, por ejemplo, en la última revista de Discovery Salud que recibía, el Partido Ciudadanos va a hacer una propuesta no de ley en la cual los médicos, digamos, herejes, sean perseguidos y denunciados por los otros médicos. Esto es inaudito, volvemos a la Edad Media, a la Inquisición. A todo el que no esté de acuerdo con el sistema y con la religión católica, o lo quemamos o lo prendemos fuego. Como ahora ya no podemos quemarlo y prenderle fuego, pues los expulsamos de los colegios y decimos que son herejes y que son no sé cuántos. Y también escuché la noticia de un médico italiano que lo han echado del colegio médico por opinar en contra de las vacunas. No sé si de todas las vacunas o de algunas vacunas, no lo sé. Pero ahí no podemos llegar, es como Galileo. Galileo, cuando dijo que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol, pues lo querían quemar. Después se dieron cuenta de que no, de que tenía razón, ¿entiendes? O sea que la medicina, hay que ver qué tipo de medicina y qué alternativa es buena y cuál no es buena. Por ejemplo, ahora se han reunido todos los oncólogos en Madrid, no sé dónde, no sé en qué capital, de qué ciudad de España se han reunido. Y un oncólogo, un equipo de oncología de Ciudad Real, ha dicho que estamos hasta las narices ya de decir que el tabaco es malo, que es malo para el cáncer, pero que hay sustancias que están a años luz del tabaco que son más cancerígenas
que el tabaco, que tendríamos que cuidar la alimentación, que nuestras autoridades sanitarias debían de vigilar qué es lo que come la gente. Y la televisión, no hay un solo producto alimenticio que no sea cancerígeno. Entonces eso es lo que tenemos. Si realmente nos preocupa que la gente no se muera de cáncer, que miren eso también, ¿entiendes? Que miren qué estamos comiendo, qué nos están dando, qué gente no está preparada para ver qué productos llevan. No se le educa a la gente a alimentarse. Entonces, por lo menos vamos a educar a la gente, no como usted esto, porque tiene estos efectos indeseables. No lleve usted tal cosa a su casa porque se la va a comer su hijo, claro que le va a gustar, pero es que no le está dando usted algo bueno. Entonces claro, mucha gente no está formada, vamos a formar a la gente. Al igual que la cajetilla de tabaco nos trae específicamente las sustancias que tienen, el porcentaje, y es más, fotografías de los efectos indeseables del tabaco, hay alimentos que podrían traer, por ejemplo, volvemos, ¿no? La pastelería industrial podría traer una información, ¿no?, acerca del azúcar que tiene y lo que pero la mayoría de también tenemos unas industrias de pan muy sofisticadas que te ponen unas envolturas muy buenas y que te cogen al famosillo de turno diciendo que lleva tal producto natural que es muy bueno. Y a lo mejor lleva ese producto natural muy bueno, pero lleva 500 que son una porquería, ¿entiendes? Es que debemos de educar a la gente y decirle a la gente, como el programa que hubo el otro día que nos referíamos a él en la 4 punto de mira, de hablando del pan, cuando tú le explicas a la gente que el pan es malo y que esto, la gente ya no compra ese pan, la gente no le da a sus hijos veneno. Cuando tú le dices a la gente que la leche, la caseína de la leche, y que la leche lleva pus, lleva antibióticos, lleva hormonas, lleva pesticidas, la gente ya dice, quieto parado, oye, que a mi niño yo no lo voy a envenenar con esa mierda de pan, ni le voy a dar esas porquerías, ni le voy a dar esta leche, voy a darle leche de avena, que además la leche, el calcio no es tan importante, que me han dicho que hasta el calcio, la leche lo que hace es descalcificar los huesos porque lleva más fósforo de la cuenta, y para neutralizar ese fósforo coge el calcio de los huesos. Yo eso no lo sabía. Las mamás de las casas no son tontas, no tienen un pelo de tontas. Edúcalas y verás cómo ellas saben alimentarse y alimentar a sus hijos, ¿entiendes? No sé, entonces, eso es lo que te decía de los oncólogos. Entonces, cuando se dan cuenta, cuando vemos, por ejemplo, que el ayuno que hablábamos el otro día, que es bueno pero eso no deja dinero, claro, vamos a buscar unos transportadores que inhiban a las quinasas y a la tirosinoquinasa, que el mismo ayuno actúa, pero claro, eso no deja dinero, vamos a buscar unos transportadores químicos que hagan esa misma función. Pero es que si tú utilizas transportadores químicos de la glucosa, estás alterando la síntesis de montones de proteínas y enzimas de tu organismo que producen efectos indeseables. Entonces, o combínalo, ya los oncólogos, con esto de Ciudad Real, de los tíos de Ciudad Real, ya se han dado cuenta que hay que vigilar la alimentación. Y yo tengo varios pacientes cancerosos que ya en el hospital de Puerto Real y en otros hospitales empiezan a decirle que hay que hacer una dieta líquida, que hay que hacer una dieta de tal tipo, que la alimentación es muy importante, que los pacientes que le han dado quimio, los que han llevado una alimentación adecuada, han respondido mejor a la quimio y no tienen tantos efectos indeseables y la analítica sale mejor. Pero eso que ha tenido que salir un oncólogo de Ciudad Real para decirlo, es que los médicos en las facultades no estudiamos dietética y nutrición. Yo por lo menos no estudié un poco de eso, me he tenido que formar después, ¿entiendes? Después te forman las industrias y te dicen qué es lo que tienes que mandar, ¿entiendes? Bueno, vamos a dejar ese tema. Bueno, vamos a seguir con el tema de otro tipo de terapias, de otro tipo de sanación. Veíamos, en el primer programa hablamos del doctor Ángel Escudero, que tenía la capacidad de operar a las personas sin necesidad de utilizar anestesia. Pero no estamos hablando de operaciones mínimas, sino operaciones extremadamente dolorosas. Sí. En el libro que nos recomendabas, Pedro, hablaba de operaciones de varices, incluso de operaciones de, la típica operación de hemorroides, que suele ser una operación bastante dolorosa. Dormir el esfínter anal es muy, muy, muy difícil. Y ahí él, cuando describe en su libro que esa paciente la operó de varices y que tenía un problema de hemorroides y tuvo que operarla de hemorroides con anestesia, sin anestesia química, con anestesia no etiología que él le llama,
Ese libro lo recomendamos el otro día, a la gente que lo busque, lo compre y lo utilice. Y todas las embarazadas yo les recomiendo El poder del pensamiento, porque él inducía el parto de forma natural con una sola sección, y las embarazadas se metían agujas. Eso lo pueden ver en internet, que busquen Rafael Escudero, El poder del pensamiento, y se meten ahí, y es muy fácil controlar la mente. Yo no digo que después cuando tú vayas te empiecen los dolores de dilatación y todo eso, que te pongan la epidural, pues bueno, que te la pongan un analgésico, vale, bien, pero que irás mucho más preparada y te necesitarás menos química, menos... Pero habrá espectadores que nos estén escuchando y que piensen que con nuestra cabeza podemos controlar el dolor, pensará que estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Como decía yo programas atrás. Ya lo hemos dicho en otros programas que, por ejemplo, cuando tú tienes dolor, si tú le das un analgésico a tu cuerpo, es como una alarma que tú tienes en tu casa y cortas los cables. Ya no sabes si hay un ladrón dentro o no está el ladrón dentro. Entonces, cuando tú le das un analgésico, le das morfina a un paciente, la prueba está que cuando ya empezamos a darle morfina a un paciente con cáncer, ya empezamos a prepararle el camino para el Camposanto, ¿entiendes? Porque ya ese paciente ya casi se vuelve irreversible, porque ya tu farmacia interna ya no sintetiza. Ya decíamos el otro día que tenemos una farmacia interna, que con el ayuno hemos dicho que se liberan muchas sustancias antiinflamatorias, analgésicas, endorfinas y todo. Pues nuestra farmacia interna, cuando tenemos dolor, libera sustancias 40 veces más potentes que la morfina. Libera antibióticos, tus neuronas actúan por no sé qué mediadores químicos, que a muchos no se conocen y se descubrirán con el tiempo, porque todos los días salen cosas nuevas, que actúa sobre las bacterias, induciendo las bacterias buenas que hemos visto que tienen en el aparato digestivo. Por lo mismo, hay bacterias que te curan y te reabsorben procesos infecciosos, que obedecen a las órdenes de tu cerebro. Y cuando hemos puesto el ejemplo del poder de los placebos, cuando se hacen estudios con placebos, se le da un medicamento a un paciente y un medicamento sin principio activo a otro paciente, y la acción del placebo casi montones de veces llega a igualar el de sustancia química, cuando no lo mejora. ¿Y quién me dice a mí que este medicamento que está dando unos resultados no está dando esos resultados por el efecto placebo más que por el principio activo que lleve? ¿Entiendes? ¿Y quién manda sobre el efecto placebo? El cerebro. Hay un trabajo que leí hace tiempo que tenía un montón de pacientes que operan de bypass o de stent, y a un número le operan y le ponen el stent, y al otro le hacen la incisión y todo y no le hacen nada. Claro, al hacerle el corte, el paciente cree que ha sido operado. Claro, ese es el efecto placebo que te decía del trabajo ese. Entonces, ponen stent a 5 o 6 pacientes, 8, 10 o 12, y a otros, mismo número, le hacen la incisión, pero no le ponen stent, ni le hacen bypass, ni nada. El paciente, uno y otro, cambian de forma de vida, ¿eh? Y piensa que están operados. Incluso después de la operación ya se sienten mejor. Empiezan a cambiar la alimentación, empiezan a hacer ejercicio, a tener una vida más sana, y los resultados de uno y otro son totalmente equiparables. Entonces, ¿qué ha influido ahí? El poder de la mente tuya, esas toxinas, esas endorfinas, esos neurotransmisores que no sabemos cuándo nos empezarán a decir, porque todos los días hay noticias nuevas. Se ha descubierto la acetilcolina que actúa sobre la placa motriz del músculo y que es liberada por unas neuronas que no se conocían, que estaban en la parte posterior del lóbulo medio, y esas neuronas tienen capacidad de reproducirse y liberar una sustancia que actúa a su vez sobre no sé qué bacterias, quitando las infecciones, y ahora nos explicamos todas esas curaciones espontáneas que había en el cáncer y que no investigábamos. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo dirá, qué listo. Vamos a centrarnos en las endorfinas, Pedro, porque claro, tú te manejas, es tu lenguaje, eres médico, pero probablemente... Pero yo creo que mi lenguaje médico se entiende. Sí, se entiende, pero vamos a explicarlos un poquito más, vamos a entrar en más detalle. ¿Qué son las endorfinas y cuándo se producen, cuándo se liberan? Bueno, decimos endorfinas. Las endorfinas las liberan, todo el mundo dice que cuando tú haces ejercicio y sales todos los días a correr y corres una hora, te produce una sensación de felicidad, ¿vale? Y esa sensación de felicidad le dicen que es debido a unas sustancias que son endorfinas, que es endorfina, derivados de la morfina, que te produce placer, te quita dolor y te hace sentirte mejor. Entonces, lo mismo que hablamos de endorfinas, pues hablamos de neurotransmisores químicos que actúan sobre células
Tenemos neuronas en el aparato digestivo. Además se piensa, antes se decía que las neuronas a partir de una edad se van destruyendo y ya no se regeneran más. Ahora se descubre que no, que las neuronas se pueden seguir formando y se pueden seguir reeducando e incluso activarlas y generar nuevas neuronas en el cerebro, que pensábamos que no, que las neuronas iban muriendo 12.000 por día a partir de los 30 años y que ya las neuronas perdidas no se recuperaban. Y hemos visto que con el ayuno se recuperan y además las vainas de mielina de los nervios se regeneran. Y enfermedades, yo te di una revista que venía que un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, creo que era, el ELA, se había curado. ¿Cómo se curó ese paciente? Con dieta, alimentación y ayuno y dos cosas más, así que no hay más. Precisamente con el tema del envejecimiento, Pedro, había... También es bueno el ayuno, es un antienvejecimiento ideal, aumenta la longevidad, mucho. Había un... Hacerlo periódicamente, ya lo dijimos una vez, los geriátricos, ¿quiénes son los viejos que viven? Los que están acartonados, los gordos, todos se van quedando. Claro. Sobre el envejecimiento y sobre, digamos, la regeneración, ¿no?, del cerebro, porque había esa teoría, como decíamos, de que el cerebro poco a poco iba perdiendo sus neuronas y se iba apagando, y este estudio venía a demostrar justamente lo contrario. Igual que vamos al gimnasio y podemos entrenar nuestro organismo, si estamos constantemente trabajando, nuestro cerebro puede regenerarse. De hecho, se hablaba de normalmente personas que leían, personas que viajaban, personas que tenían cierta, de alguna manera, una curiosidad para seguir formándose, para seguir, y conseguían llegar a una edad bastante avanzada con el cerebro en plena capacidad, ¿no? Sí, pero no lo pongamos tan difícil. Pacientes que puedan viajar, todo el mundo no puede viajar. Pacientes que puedan leer, una señora en su casa con las labores de su casa no puede leer. Yo lo resumiría a personas que tienen inquietudes por saber, por aprender, por ser más, por relacionarse, ¿entiendes? Por entrar y aprender informática, por ir a clases de pilates, salir a pasear. El ejercicio físico es el mejor neuroestimulante que tenemos. Tener ya vamos a dejar la alimentación, que somos muy pesados, tener un horario para dormir, salir y que te dé el sol, es bueno incluso en la puesta del sol y en el amanecer, que los rayos solares lleguen a la hipófisis, y la hipófisis, toda la gama del arco iris, todas las radios, las distribuye por las diferentes partes del cuerpo. La energía lumínica es vital para todo, para tus neuronas, para todo. Entonces, no ver tanta tele y salir a pasear y que te dé el sol y que te dé el aire, relacionarte, hacer gimnasia y todo eso estimula tu sistema cognitivo y tu sistema neuronal. Centrándonos en el pensamiento, Pedro, lo hemos comentado en algún otro programa por encima, ahora lo vamos a hacer un poco más detenidamente. Hay estudios que nos demuestran que el pensamiento positivo puede sanar y que el pensamiento negativo nos puede hacer enfermar. Exacto. El pensamiento, el poder del pensamiento, el poder de los placebos y el pensamiento positivo. Una persona, tú nada más que tienes que ver personas que son optimistas, que son positivas, que se levantan por la mañana con la sonrisa en la boca, que te saludan y te dan los buenos días de manera agradable, ya incluso te están ayudando a ti a que tú te sientas mejor esa mañana. No es lo mismo que un tío te diga, ¿entiendes? Pues no, ¿entiendes? O el aparcacoche te trate mal. Todo eso son cosas negativas que te van jodiendo y cabreando. Entonces, obtener Rafael Escudero dice que los pensamientos negativos no tenemos ni que... Las cosas negativas no tenemos ni que pensarlas, ni mentalizarlas, ni nada. Incluso cuando tú pides algo a tus entes espirituales o lo que sea, no debes de decir, por ejemplo, oh Dios mío, que yo no tenga el cáncer que tiene mi suegra, o que yo llegue a final de mes, a ver si yo puedo llegar a final de mes. Tú no tienes que pensar así, tú tienes que pensar, voy a llegar a final de mes y yo no voy a tener nada porque yo me voy a cuidar y voy a conseguir esto porque se me ha plantado y lo voy a conseguir, ¿entiendes? El poder de tu mente. Ahí tenemos un libro que es muy pesado, que es El Secreto, que te lo repite 500 veces hasta que termina ya aburrido, te dan ganas de coger el libro y tirarlo por ahí, ¿no? Pues todo viene a decir lo mismo, el poder de tu mente, el poder de tus pensamientos y el poder del pensamiento que tú quieres conseguir una cosa. Fíjate tú qué influencia puede tener, que te puede curar un cáncer, que te puede curar una enfermedad, que te puede curar una... ¿Por qué no investigamos toda esa cantidad de curaciones espontáneas que se producen
que dicen los médicos, que decimos los médicos. Sí, cuando se dice a veces la ciencia no tiene todas las respuestas, ¿no? Y se produce una ha sido un milagro. Espontáneo, no, un milagro no que existe. Se acepta como un milagro. ¿Por qué no se investiga qué han hecho esas personas que se han curado espontáneamente y que no se han sometido a medicamentos? Han dicho, esas personas que han sido mayores y dicen, no le vamos a dar quimio, no la vamos a operar porque le quedan 2 telediarios. Y se ha ido a su casa y esa persona se ha curado sola y no ha tenido nada y se ha muerto a un montón de años. Realmente se ha curado, se ha muerto de otra cosa. O cuánta gente le hace una autopsia y tienen montones de tumores diseminados por el cuerpo. Ya dijimos que tenemos tumores en montones. Tú y yo hemos tenido células tumorales y nuestro organismo las ha destruido. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la forma de actuar y nuestro sistema inmunitario ha llegado y ha destruido esas células que han empezado a generarse. Igual que el pensamiento positivo produce esa creación de endorfinas y nos produce que nuestro ritmo, que nuestro organismo vaya mejor, y el pensamiento negativo, y es un círculo vicioso, el pensamiento negativo es todo lo contrario. Exacto, lo mismo que hay un pensamiento que te puede curar, ¿entiendes? Hay un pensamiento que te puede hacer enfermar, que es lo que hablábamos al principio cuando hablamos de la nueva medicina germánica. Un trauma que tú recibes en soledad, ahora que están también persiguiendo la medicina alternativa, salió Eric Corbera, que hacía biodescodificación. Este hombre está basado en Hammer, y Hammer también está muy perseguido. Y él dice que un trauma vivido en soledad, que tú no puedes comunicar con nadie, que te lo tragas tú solo, te produce una lesión a nivel del cerebro y depende de la zona del cerebro, que a su vez depende de qué tipo de trauma es, aparece un tumor en un órgano. Yo diría que ese tumor en el órgano que es producido por ese trauma a su vez en el cerebro y que da un error de biodescodificación del cerebro sobre un órgano tuyo, tiene que estar también sujeto con un cuerpo maltratado, acidificado, mal alimentado, bajo en nutrientes, comida basura, todas esas cosas pueden influir. Y él dice que eso, el factor del psiquismo influye directamente y que una vez superado el trauma, no sé qué, no sé cuánto, se produce una regeneración, una zona edematizada a nivel del cerebro, se regeneran esas neuronas y se da una orden nueva en donde intervienen las bacterias por una serie de neurotransmisores, reabsorbiendo el tumor, el foco séptico, o como tú quieras llamarlo, y desapareciendo la enfermedad. Vamos a repasar, lo has comentado antes, pero vamos a entrar un poco más en profundidad sobre el caso del italiano, creo que era Segura de apellido, que le habían diagnosticado una enfermedad, ELA, era la enfermedad que le habían diagnosticado, si no me equivoco. Pero había unos datos muy importantes que aportaba, venía en el artículo de la revista Discovery Salud, pero había un dato muy importante sobre cómo enfermó esa persona. Recuérdamelo porque yo sabía mucho tiempo. Era un chico que le encantaba la actuación, quería ser actor, pero bueno, su familia lo convencieron, le dijeron que bueno que el ser actor no era una profesión estable, que era mucho mejor que tuviera unos estudios que probablemente le darían un trabajo remunerado. Este chico así lo hizo, estudió algo que tenía que ver con empresariales y demás, y bueno, consiguió trabajar en una compañía, consiguió un puesto con bastante bien remunerado, era una persona, vamos a llamar, que económicamente estaba muy bien posicionado, pero siempre había quedado en su mente, en su cuerpo, quedaba esa necesidad, esa dependencia de haber querido dedicarse a la actuación, que era realmente lo que le llenaba. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, que además se le diagnosticaron con una gravedad absoluta y con imposibilidad de vuelta atrás, él tomó una postura, en lugar de, bueno, cuando te diagnostican con apenas 30 años, esa enfermedad, imagino que lo primero que se te tiene que pasar por la cabeza es una gran depresión, pero en lugar de tomar esa actitud, su actitud fue totalmente defensiva, o mejor dicho, no sabría cómo decirlo, de darle salida a la enfermedad, de buscar una salida a la enfermedad, y trabajó el pensamiento y trabajó la alimentación para sanarse. Claro. Sí, no recuerdo eso porque tengo 200 revistas de Discovery, pero recuerdo ese caso y venía ese artículo en la revista que yo te di.
Pues sí, ahí estamos resumiendo lo que acabamos de decir. La alimentación y el poder del trauma sufrido. Su familia le obligó a hacer una cosa que él no estaba de acuerdo con eso. Él ganaba dinero, pero él no quería ganar dinero, él quería hacer lo que le hubiera gustado. Pues entonces llega un momento en que tu mismo organismo te dice, estás haciendo algo en contra de tu voluntad. Entonces, ¿qué manera es de las neuronas de mandar órdenes negativas? No quiero seguir haciendo esto, no quiero. Su subconsciente le estaba diciendo, no quiero seguir. Entonces, una cosa muy simple, evitar esa transmisión nerviosa desde las neuronas a la periferia de tu cuerpo. El ELA es una enfermedad progresiva paralizante. ¿Y cómo se transmite el impulso nervioso desde las neuronas al resto del cuerpo? A través de los nervios y por las vainas de mielina. Si tú no tienes vaina de mielina, que es una sustancia gaseosa, que la entienda la gente, es como el cable de la instalación eléctrica, el plástico que envuelve a los cables, pues no hay transmisión nerviosa. Entonces él se dio cuenta y entonces empezó a trabajar el pensamiento, la alimentación y todo eso, y la enfermedad se revertió totalmente, me imagino. Tanto es así que, objetivamente, porque en un escáner cerebral se detecta la enfermedad, y en meses había una mejora en el escáner, o sea, es un dato objetivo. Claro. Es que muchas veces el médico antiguo, ¿por qué te crees tú que curaba? Si iba a tu casa con un fonendo que era una porquería y un aparato de tensión y un maletín que no llevaba nada. El médico iba a tu casa, se sentaba al lado de la cama del paciente, conocía a la familia, conocía a todo el mundo, conocía el problema, y la gente, tú no vas a algún sitio y ahí las personas se enrollan contigo y te quieren contar toda su vida. La gente necesita que lo escuchen y tener comunicación, y el médico, ese médico antiguo, el 50% lo hacía solamente con su presencia y escuchando al paciente, y escuchándole sus problemas, sus traumas, sus vivencias. Ya el paciente salía al médico y ya el médico sabía que había hecho el 50% de lo suyo, y que el medicamento que le mandaba iba a actuar, pero como lo que hemos hablado antes, como un placebo, porque tenían fe ciega en ese médico, y el medicamento que le había mandado lo iba a curar, pero el hecho no era ese, el hecho era que la había escuchado, ¿entiendes? Y el paciente se había liberado. Es como Hammer, si tú sufres el trauma y no se lo comunicas a nadie, se te queda para ti, es cuando te produce la lesión en el cerebro. Pero si tú lo comunicas, lo hablas con tu marido, con tu madre, que era el confesionario antes. La gente iba y le contaba al cura el problema que tenía. Por eso los confesionarios actuaban como terapia también, anti-Hammer, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Y es cierto. No es solo que ese pensamiento negativo, ese trauma que nos ha podido ocasionar, al regresar, volver a sentir la misma sensación negativa una y otra vez, ¿no? Cada vez que nos recreamos, ¿no?, en el pensamiento negativo. Él decía que era un trauma vivido en soledad, que tú te lo tragas solo y que te pilla contrapié, como el fútbol. Fermín Moriano, que era un alumno de Hammer, que tengo un montón de charlas de él, decía que es como el penalti, que te pilla contrapié al portero y el balón te coge por otro lado, que no puedes hacer nada, ¿no? Es un asunto, no sé, el atropello de un hijo tuyo y lo llevan al hospital. Esa madre sufre, vive eso en soledad y se lo come sola, lo que sea. Su hijo tiene esto, lo otro. Y él decía, trauma de un hijo, cáncer en la mama izquierda, trauma de la madre, la mama izquierda, trauma del marido familiar, mama derecha, problema de reconversión, yo no sé, no tengo las estadísticas, pero ahora que ha habido esta crisis, mucha gente ha pensado, mi familia se va a quedar sin comer. Yo creo que los cánceres de hígado han tenido que aumentar una bestialidad. Eso habría que hablar con un oncólogo que me dijera, oye, pues sí, pues tienes razón. Y ahora que tantos campos de refugiados, de inmigrantes, gente desarraigada de su tierra, según Hammer, el cáncer de riñón tiene que darse en los campos de refugiados como los churros, ¿entiendes? Y él relacionaba cada trauma con una lesión en el cerebro, y según el cerebro, el error de biodescodificación, como él le llamaba, se originaba un tumor en un sitio o en otro. Son teorías, yo no digo que sean ciertas o no sean ciertas, pero que debemos de escuchar a los pacientes, pues debemos de escucharlos. Y que debemos de dar el poder del pensamiento y el poder de nuestra mente, darle mayor importancia y no recurrir a un medicamento continuamente. Y no tratar las enfermedades, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. No, ¿por qué te duele la cabeza, niña? No te tomes la pastilla, espérate.
Me duele el riñón, pues voy a tomar un espasmolítico. Espérate, te duele el riñón, a lo mejor es un problema digestivo. ¿Te salen úlceras en la boca? Pues puede ser que sea un problema digestivo de flora bacteriana. ¿Tienes un cáncer en la boca? Pues puede ser un problema digestivo, puede ser también un trauma o como dice James, no me puedo tragar esta situación y me desencadeno un tumor en el esófago, por ejemplo, los ejemplos que él pone. Bueno, vamos a seguir hablando. Hemos hablado de Hammer, que bueno, que lo mencionábamos en el primer programa, la importancia de sus investigaciones. Hemos hablado del doctor Escudero, pero hay otro libro, otros libros, otro autor en definitiva que hemos tratado en muchas ocasiones en nuestros programas, que es Andrea Moritz, creo que es el apellido, que basa toda su investigación o basa el origen de toda la salud y sobre todo el origen de los tumores en la presencia de cálculos. No es que lo base, espérate, no confundamos porque entonces el autor, el pobrecito, se va a quedar como una caca ante todo el mundo. Él dice que la importancia del aparato digestivo, y en eso coincide todo el mundo y coincide la medicina actual. Lo que hablábamos antes de las bacterias y de tu buena digestión y buenos nutrientes y bacterias que te van a sintetizar proteínas, que van a absorber tu sangre, enzimas que te van a facilitar reacciones bioquímicas en todo tu organismo. Entonces, si tú no tienes un microbioma bueno, porque tienes el hígado jodido y no estás haciendo unas buenas digestiones y tiene piedra, ten en cuenta que el hígado es uno de los órganos más importantes en la síntesis de proteínas, metabolización de alimentos, transformación el hígado es una fábrica increíble. Entonces él dice, como en una gran ciudad, pues imagínate Nueva York, que las grandes vías de avenidas se encuentran colapsadas por el tráfico y se para el funcionamiento del hígado. Pues dice que todo eso va a repercutir en una mala digestión, en un problema digestivo, en una mala nutrición, una mala absorción. La ampolla de Vater que comunica páncreas, hígado, enzimas pancreáticas se van a ver afectadas, el hígado graso y toda esa serie de cosas, todo lo relaciona él con las piedras en la vesícula biliar y las piedras de colesterol que se forman en los canalículos intrahepáticos del hígado. Entonces él dice que pacientes que han llegado a él con cáncer lo ha tratado con una buena alimentación, con una buena hidratación de 8 a 10 vasos de agua, con una limpieza de colon, que ya lo dijimos el primer día, que una vez después de la digestión, acabada la digestión, tú has utilizado 5 litros de agua en tu digestión, agua que tú no puedes perder y que la absorbes. Por eso recomendábamos limpieza de colon, para que ese agua que tú reabsorbes no sea un agua fecal que por las venas hemorroidales llega a las venas mesentéricas, a la vena porta y al hígado, y le estés metiendo agua fecal llena de mierda del colon en el hígado. La limpieza de colon era buena. Pues él también dice que la limpieza hepática es muy buena porque elimina pequeñas micropartículas que están obstruyendo esas avenidas de esa gran ciudad que es el hígado. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo hace la limpieza de hígado él? Pues muy fácil. Dice, ¿cómo estimulo yo que el hígado me suelte todo ese colesterol que se va acumulando? Porque ten en cuenta que el hígado sintetiza el colesterol que suelta por la bilis y que pasa al aparato digestivo y después absorbemos y pasa a la sangre. Entonces, ¿cómo limpiamos ese hígado? Pues él dice, vamos a tomar zumo de manzana, que es una cosa muy sana, 1 litro todos los días, 1 hora o 2 horas después de las comidas. Un zumo de manzana, ¿cómo puede ser ese zumo de manzana? Un zumo ecológico, que no haya llevado esa manzana pesticida, porque la manzana es una de las sustancias, de los frutos que más pesticidas y herbicidas lleva. Entonces, cómpralo ecológico, que no lleve azúcar añadido y así no le mete glucosa a tu cuerpo, ¿vale? Y te bebes 1 litro, lunes, martes, miércoles, jueves, y llegas al sábado, y el sábado te bebes el litro por la mañana. ¿Y por qué zumo de manzana? Porque el zumo de manzana lleva ácido málico, y el ácido málico lo que hace es reblandecer las piedras intrahepáticas y toda la de las vesículas. Pero es importante que lo tomemos sin las comidas, porque si lo tomamos a la vez que comemos, ya hemos recomendado que no tomemos nada de fruta en la comida, porque se produce frustrosa, fermentaciones, no vamos a tomar el zumo de manzana en medio de la comida, claro. Vamos a joderlo, ¿entiendes? Hay que tomarlo antes 1 hora antes o 2 horas después. 2 horas después. Y si puede ser ecológico, mejor.
Entonces el ácido málico lo que hace es reblandecer esas piedras. Y después, si no puedes tomar zumo de manzana porque tú eres alérgico, hay unas pastillas que venden en los herbolarios, en las farmacias, de ácido málico, que lo que te hace es lo mismo que el zumo de manzana. No tienes que tomar zumo de manzana si no quieres. Te tomas tus pastillas de ácido málico. Entonces, después el sábado coge sales de Epsom, que es citrato de magnesio, sulfato de magnesio, no me acuerdo, que en todos los Estados Unidos lo hay en todos los supermercados, que es un laxante simple y llano. Cuando tu abuela te mandaba aceite de ricino, vamos a limpiar al niño porque el niño está estreñido, el niño come muchas porquerías y vamos a hacerle un limpiado. Te daba un botecito de aceite de ricino y tú te ibas de vareta. Pues las sales de Epsom están en todos los supermercados de Estados Unidos. Aquí la podremos encontrar en cualquier herbolario. Tú compras tu bote de sales de Epsom y vas a hacer una cosa, preparas 1 litro y le echas 4 cucharadas soperas de sales de Epsom. Y tú, el sábado, que es el último día que tú llevas ya 4 o 5 días tomando zumo de manzana o el ácido málico en pastillas, que esas piedras ya están reblandecidas, preparas el litro ese y te vas a tomar un vaso a las 6 de la tarde. Perdona, ¿las sales de Epsom con qué líquido? Con 1 litro de agua. Con agua. ¿Vale? Lo preparas y lo tienes preparado. Te tomas un vaso a las 6 de la tarde y otro vaso a las 10 de la noche. Y te acuestas. ¿Qué hacen las sales de Epsom? Lo que hace es dilatar un poco los conductos hepáticos para facilitar esas piedras que se han ido reblandeciendo puedan salir más fácilmente. Entonces te tomas tus sales de Epsom a las 6, a las 8 y antes, para estimular la salida de bilis del hígado, ¿qué haces? Medio vaso de aceite de oliva con medio vaso de zumo de limón. Lo mezclas y te lo tomas. ¿Qué hace el aceite? Una grasa, hace que la bilis, para digerirlo, salga. Y el ácido cítrico pues hace lo mismo, te produce una acidez, las enzimas pancreáticas, el hígado. Él recomienda eso. Ya prácticamente vas a ir soltando un montón de... Dice y recomienda que te acuestes sobre ese sitio en la cama, que reposes. Toda esa semana que has tomado el zumo de manzana, tú intentas tener una dieta blanda, no tomar medicamentos. Y tomar verduritas y no atiborrarte de comida, ¿entiendes? Esa semana la has tenido una dieta rica en verduras y frutas y eso. ¿Y el resultado, Pedro? El resultado es que vas al baño y sueltas un montón de piedrecitas chicas, que hay gente que suelta miles de piedras, cientos de piedras, dice él. Yo cuando lo hice también solté. Además los ves en el inodoro. A la mañana siguiente te tomas otro vaso a las 6 de la mañana y otro a las 8 y ya se acaba la limpieza y después empiezas a tomar tu zumo de fruta y se acabó. No es nada contraproducente, ni es malo para tu cuerpo, ni nada, no has tomado ninguna barbaridad. Cuando te vas a hacer una colonoscopia te mandan sustancias mucho más agresivas. Estamos hablando de la expulsión de esos cálculos que estaban en nuestro... En el hígado. Entonces, ¿qué has hecho? Has desobstruido todas las autopistas y todas las carreteras de tu hígado. El hígado va a funcionar mejor, la circulación se va a hacer mejor. La eliminación de la fabricación de nutrientes, proteínas, de glucógeno, de colesterol, de todo. Lo vas a fabricar tu hígado mejor, vas a tener un hígado más limpio, un hígado que es vital, importantísimo. Y él describe casos de gente que estaba operando un corazón, esperando un corazón para operarse, para trasplantarlo, y cogió a ese hombre, lo puso en una dieta adecuada, le hizo su limpieza de hepática, su limpieza de colon, le puso su dieta, su hidratación, y fue al médico a la revisión del cardiólogo, lo montó en la cinta, y el cardiólogo pues, dijo que son cosas que cada uno cuenta, él está escrito en un libro, yo me las creo, yo lo hago y yo lo recomiendo. Y no recomiendo nada malo, tampoco mi especialidad es esa, ¿entiendes? Si se surge el tema, pues yo lo recomiendo a los pacientes, son cosas inofensivas que no producen ningún efecto indeseable. Bueno, son otras terapias que podríamos investigar, que de hecho hay todo un mercado que podríamos mirar. Hay otros países que están un poco... Cuando la mujer se va a dar a luz no se mete un enema, porque no te vas a poder hacer tu limpieza de colon y quitarte mierda que hay pegada y trozos de bizcocho de la primera comunión, a lo mejor, pues límpialo. Y tu agua fecal que absorbe tu hígado después de una vez acabada la digestión no tiene que por qué ir llena de aguas fecales para tu hígado. Limpia esas paredes, límpialo cada cambio estacional, en primavera y en invierno, 2 veces al año, haces tu limpieza de colon, que es muy simple. Hay unas bolsas que venden en las farmacias que las venden para eso, y no las venderías, ¿no? Son unas bolsas, las llenas de
por ejemplo, agua con tomillo, lo hierves, una infusión de tomillo y preparas 1 litro que con tu cánula lo introduces por el ano, lo tienes, aguanta todo lo que puedes y vas al baño y suelta un montón de caca. Claro. Simple y llanamente caca. Sí, porque no, aunque tengamos una rutina a la hora de ir al baño y tengamos la gran ventaja de ir todos los días al baño, no quiere decir que estemos eliminando todos los residuos. Muchas veces se quedan muchos restos, ¿no? Claro, si mucha gente que tiene problemas, enfermedades crónicas, si hicieran su limpieza de hígado y su limpieza de colon, podrían mejorar, yo creo que bastante. Y todo eso seguido después de su dieta y restringiendo los alimentos y haciendo todas las cosas que hemos hablado todos estos días atrás, que es resumir todo en lo mismo, ¿entiendes? Yo creo que el cuerpo humano está preparado para vivir 100 y pico de años. Lo que pasa es que nosotros lo vamos quemando. Lo vamos quemando. Nuestro cuerpo, nuestra maquinaria está preparada para vivir fácilmente 90, 100 años sin problemas. La vejez y todo eso, sí, se van envejeciendo, pero es que nos vamos oxidando más porque nosotros no nos cuidamos. Pero si tuviéramos una vida más sana, nuestro cuerpo aguantaría sin tantas enfermedades como existen actualmente. Todas las enfermedades nos las buscamos, la mayoría. Yo no digo que haya una enfermedad genética, una enfermedad, pero nos buscamos la mayoría de las enfermedades. Y ya en el Congreso de Oncología, este oncólogo de Ciudad Real lo dice. Vamos a dejar ya el tabaco de una puñetera vez, ¿no? Que hay cosas en la alimentación que son mucho más cancerígenas que el tabaco y que nuestras autoridades sanitarias vigilen esa alimentación. Y ya todos los oncólogos, es que se ha notado del Congreso y he hablado con varios pacientes que ya empiezan a hablarles de la alimentación. Antes le mandaban la quimio y le decían, usted coma lo que quiera. ¿Cómo va a comer lo que quiera? Es una rata, un cerdo para comer lo que quiera, su metabolismo. La alimentación es importante, pero tiene guasa que Hipócrates y Galeno, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, ya lo decían, que tu alimentación sea tu medicina y tu medicina sea tu único alimento. Entonces, que tu alimento sea tu única medicina. Es que no estamos descubriendo nada. Es que creemos que las pastillas están maravillosas, muy bien etiquetadas y que nos van a hacer un milagro. Tomar los menos medicamentos posibles. Hemos dicho y lo vuelvo a repetir, en Estados Unidos en el año 2000 murieron 100.000 personas por efectos indeseables de los medicamentos, según el libro de Andreas Morí. Que en España mueren 600 personas al año por el cloro que lleva el agua que bebemos de los grifos, que la hiervan, que alcalinicen el agua. ¿Entiendes? Bueno, pues Pedro, hemos llegado al final de nuestro programa. La semana pasada se nos pasó, pero esta no quiero que se nos pase. Vamos a recomendar una lectura y precisamente como hemos hablado de Andreas Morí, yo creo que podríamos recomendar alguno de sus libros, ¿no? Sí, además se lo pueden bajar por internet. A mí me lo bajan en audio, mi hijo, yo lo tengo también los libros, pero me gustaron tanto que los saqué en los libros. Yo, tú tienes un pen, los televidentes que quieran tenerlo y quieran escucharlo, porque hay personas que les gusta escucharlo y les sale gratis, pues, y si no, pues tú también le puedes decir cómo se lo pueden bajar por internet o ir y comprarlo si les gusta tener el libro, lo pueden comprar en cualquier imprenta. Andreas Morí, Limpieza hepática y de vías biliares, por ejemplo, que lean ese libro, es un libro muy cortito, muy chiquitito. ¿Vale? Seguro que les va a gustar. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido un placer de nuevo estar con todos ustedes. Pedro, te esperamos la semana que viene para hablar más y a ustedes les esperamos al otro lado de la cámara. Muy buenas noches y feliz semana.